Hola, ¿qué tal? Soy Mari Carmen Conde, soy maestra y psicopedagoga y autora de la trilogía Educar para la Vida. En el vídeo de hoy vamos a ver cómo enseñar a los niños y a las niñas a leer y a escribir. Coge papel y lápiz y quédate hasta el final, anótalo todo porque después de este vídeo nunca más volverás a tener dudas acerca de cómo enseñar a los niños a leer y a escribir. Excepcional y estoy pendiente de hacer otros cursos. Una gran cantidad de material para ponerlo en práctica. Cambiar la educación para cambiar la humanidad. Antes de nada, te invito a que te suscribas al canal si todavía no lo has hecho, porque, como ves, voy a estar subiendo una gran cantidad de vídeos con información muy valiosa que te va a ayudar para relacionarte de forma más efectiva, mejorar tus relaciones con los niños, con tus alumnos, con tus hijos, y así entender qué necesitan en cada una de las etapas. En el vídeo de hoy vamos a ver concretamente cómo podemos enseñar a los niños a leer y a escribir. Nuevamente, me baso en el método Montessori porque realmente me encanta el enfoque que le dio esta mujer a todo, no solo a la lectoescritura, sino a cada una de las áreas. ¿Y por qué me gusta tanto? Porque después de haberlo estudiado profundamente y de haberlo puesto en práctica durante años, he comprobado que realmente este método respeta la naturaleza, la propia naturaleza de los niños y niñas, y sobre todo atiende a cuáles son sus potencialidades en cada una de las etapas. Así que, como te he dicho antes, asegúrate de coger papel y boli para ir anotando cada una de las actividades, porque las vas a tener todas súper organizadas y nunca más vas a volver a tener dudas acerca de cómo enseñar a leer y a escribir. Para empezar, vamos a comenzar con juegos introductorios. Por ejemplo, juegos para trabajar el lenguaje oral, juegos de mímica. Otro juego podría ser inventarnos nombres de las diferentes cosas que nos rodean, ponerle un nombre nuevo. El famoso juego del teléfono roto. A través de todos estos juegos, los niños van a empezar a tomar conciencia de lo que es el lenguaje oral y de la importancia que tiene el lenguaje oral. También vamos a hacer juegos de introducción al lenguaje escrito. Por ejemplo, expresar una idea en un folio sin escribir palabras, simplemente haciendo dibujos o poniendo algún tipo de marca, etc. O, por ejemplo, también acercándonos a la escritura de pictogramas, con jeroglíficos, de los diferentes idiomas, etcétera, etcétera. Desde el método Montessori empezamos a enseñar antes la escritura que la lectura, y ahora vais a ir descubriendo el porqué. Comenzamos con la escritura. Lo primero de todo es preparar a los niños y niñas para la escritura con propuestas que permitan practicar la psicomotricidad. Por ejemplo, una forma muy sencilla es hacer todo tipo de actividades de la vida práctica, tanto si estamos en casa como si estamos en el colegio. Por ejemplo, limpiar una mesa. Vamos a aprovechar para ya preparar a los niños indirectamente para esa escritura. Y lo que vamos a hacer es que vamos a lavar la mesa, vamos a invitar al niño a lavar la mesa, siempre de izquierda a derecha y de arriba a abajo. Así que todo esto lo vamos haciendo a través de presentaciones que les vamos haciendo para que ellos luego puedan modelarlas y hacerlas. Te aseguro que los niños están deseando de participar en todo este tipo de actividades de vida práctica y sentirse parte de la comunidad y practicar con todos estos tipos de actividades, como digo, de la vida práctica. También vamos a utilizar lo que llamamos los trasvases. ¿Qué son los trasvases? Se trata de trasvasar una cosa de un lugar a otro. Y para ello podemos utilizar botes que tengamos en casa, podemos utilizar cestas, podemos utilizar todo tipo de envases. Y, por ejemplo, trasvasar con una esponja agua de un cuenco a otro. Como veis, con este tipo de trasvases vamos a estar fortaleciendo mucho la mano. También podemos utilizar pinzas de hielo para trasladar nueces de un envase a otro. Y así vamos a ir refinando el movimiento. Utilizaremos al principio unas pinzas más anchas
para luego pasar, por ejemplo, a pinzas de pilar con las que podemos coger, por ejemplo, garbanzos o habas y trasladarlos de un bol a otro, y eso ya, como ves, va a necesitar un refinamiento mucho mayor. También lo podemos hacer con una cuchara, etc. Y también desde Montessori utilizamos los marcos de vestir. Como ves, hay diferentes e incluso nosotros también lo podemos fabricar. Al final se trata de abrochar y desabrochar botones, subir y bajar cremalleras, corchetes, etcétera, etcétera. Con todos estos tipos de materiales estamos preparando la mano para posteriormente, al final, poder coger un lápiz y escribir. A lo largo de todo este proceso tenemos que tener muy en cuenta que estamos trabajando dos aspectos. Tenemos la parte motriz, de motricidad, de movimiento de la mano, y por otra tenemos la parte intelectual, que también la estaremos trabajando como ahora os voy a mostrar. Uno de los principales materiales para trabajar la motricidad son los resaques metálicos. Con estas figuras el niño es el primer contacto que tiene prácticamente con un lápiz y puede empezar a trazar todos los contornos de las diferentes figuras. Si no tienes este material, puedes utilizar alternativamente, por ejemplo, moldes de pastelería de diferentes formas. Luego también puede ir elaborando diferentes mandalas, combinando las diferentes formas. Puede rellenarla, por ejemplo, de líneas rectas horizontales, de líneas rectas verticales, diagonales, etcétera, etcétera. Este será un primer acercamiento para que luego pueda colorear con mucha más precisión. Paralelamente a este trabajo de psicomotricidad, vamos a trabajar el ámbito intelectual. ¿Con qué material lo vamos a empezar a trabajar? Con las famosas letras de lija. Como ves, estas letras tienen la textura de una lija. ¿Y por qué tienen esta textura? Pues bien, María Montessori lo pensó así para que hubiera un contacto entre la mano y el cerebro a la vez que se va haciendo el contorno. Por ejemplo, si tenemos A, vamos trazando la letra a la vez que decimos el sonido. Aquí viene algo muy importante. Siempre le vamos a presentar el sonido, nunca el nombre de la letra. Eso ya tendrá tiempo de aprenderlo después. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, le estoy presentando las vocales, que es con lo que empezaríamos, a la vez que la trazamos, I, ahí no hay ningún problema, ¿verdad? Pero, ¿qué ocurre cuando llegamos a las consonantes? Si yo le digo, esta es la M, ¿cómo creéis que luego el niño va a escribir esa letra? Por ejemplo, si el niño está escribiendo masa, es muy probable que el niño escriba measa, porque así es como ha aprendido el sonido de esa letra. Así es como lo ha aprendido. Él no distingue entre el nombre y cómo suena, sino que adquiriría ese sonido. Entonces, para evitar este tipo de errores tan comunes, directamente le presentamos el sonido de las letras. Así que cuando le mostremos la letra M, le vamos a decir, mira, esta letra suena a la vez que la estamos trazando en las letras de lija. Esta letra suena a a a. ¿Qué tal si probamos a unir las dos? A ver cómo suena. Venga, un poco más rápido. Ma. Y así es como los niños van a empezar a leer conforme van practicando los sonidos de las letras. Paralelamente a estas dos actividades, a estas dos propuestas, vamos a seguir trabajando en los sonidos de las letras con juegos. Por ejemplo, con el típico juego del veo, veo, pero como he dicho anteriormente, ya no lo vamos a hacer con veo, veo, una cosa que empieza por el sonido, por ejemplo, yo que tengo la lámpara aquí enfrente, Veo, veo, una cosa que empieza por el sonido, mesa, lámpara.
Y así vamos a ir practicando. Este tipo de juegos los podemos hacer en cualquier momento del día, en cualquier momento que tengamos un huequecito o que estemos esperando, por ejemplo, en la cola del supermercado o estemos esperando en algún lugar, podemos aprovechar para practicar todo este tipo de juegos. Porque los niños, conforme vayan descubriendo cómo suena cada letra, os aseguro que van a tener ganas de estar constantemente pronunciando los sonidos de las letras. Incluso cuando vayan por la calle se van a fijar en todos los letreros diciendo cómo suena cada letra. Así que podemos también tener un material para reforzar todo este trabajo de sonidos con miniaturas. Las podemos tener organizadas en diferentes bolsas, por ejemplo, yo las tengo en bolsas o en cajas, para así tener miniaturas que tengan, por ejemplo, el mismo sonido inicial, miniaturas de cositas de muñequitos, de animales, que tengan el mismo sonido final, o miniaturas que tengan el mismo sonido inicial y final, etcétera, etcétera. Así vamos a ir practicando con todos los sonidos. Este trabajo tiene que ser un trabajo que hay que hacer todos los días y durante un largo periodo de tiempo, porque así es como realmente ellos van a ir adquiriendo muy bien los sonidos de las letras y cómo van a ir reforzando todo eso que ya saben. Así que llegamos al punto en el que ya saben casi todos los sonidos de las letras, seguimos paralelamente trabajando con los resaques, con todas estas miniaturas o incluso imágenes también, para ir trabajando los diferentes sonidos e ir adquiriendo esa conciencia fonológica que llamamos. ¿Por qué sonido empieza esta palabra? ¿Por qué sonido termina? Podrías deletrearla, pero siempre, siempre, siempre con sonidos, ¿de acuerdo? Por cierto, si te está gustando todo esto, tengo una formación específica de lenguaje, a la que he llamado Masterclass Formación de Lenguaje 1, con más de 10 horas de contenido, donde te explico el paso a paso de todo este proceso, incluyendo toda la etapa de primaria también, donde incluimos ortografía, oraciones, etcétera, etcétera. Y ahí vas a aprender cómo presentarle de manera detallada todos estos materiales a tus alumnos e incluso aprenderlo tú para poder enseñárselo a otros profesionales que trabajen contigo. Vas a acceder a un aula virtual donde lo vas a tener todo súper organizado y donde podrás acudir siempre que lo necesites, conforme tú también vas avanzando en tu proceso de aprendizaje. Y aquí empezamos a utilizar un nuevo material que llamamos el alfabeto móvil. Como ves, se trata de un abecedario. Puedes tener el alfabeto móvil. Yo, por ejemplo, este lo hice de forma casera. Puedes imprimir el abecedario, plastificarlo y organizarlo en una caja, o puedes directamente comprarlo también de madera o comprar las tarjetas ya organizadas. Al final se trata de tener muchas tarjetas de cada letra para poder formar palabras. Claro, ¿cuándo empezamos a utilizar este material? Cuando ya hemos utilizado tanto las letras de lija, que solo hay un ejemplar de cada una, que se nos quedan cortas. Necesitamos más letras, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si queremos escribir la palabra mamá, no vamos a poder escribirla porque solo tenemos una M y una A. Así que cuando ya llevamos como unas 3/4 partes de las letras de lija, es momento de pasar al alfabeto móvil, porque el propio niño o la propia niña te lo va a demandar. Y ahí vamos a empezar a escribir nuestra primera palabra con el niño. Bueno, la primera palabra del niño. Vamos a empezar, por ejemplo, escribiendo masa. Luego podemos cambiar la vocal A por una E. Bueno, a ver ahora qué palabra escribimos. Mesa. ¿Y si sustituimos la E por la I? Misa. Y así con todo. Podemos empezar a elaborar nuestras primeras oraciones, frases cortas. La mesa mía. Y así el niño va a ir cogiendo un gusto por la escritura, por ir expresando nuevas palabras, nuevas ideas. Y si te das cuenta, aún no hemos tocado el lápiz y el niño ya está escribiendo. Otra actividad que podemos hacer a partir de aquí es ponerle nombre a esas miniaturas que teníamos, u otras que cojamos, ponerle el nombre con el alfabeto móvil. Vamos a escribir el nombre de cada una de las miniaturas con el alfabeto móvil. Bien, llegados a este punto, vamos a pasar a la escritura en pizarra, pero
antes se me había olvidado comentarte que cuando el niño está utilizando las letras de lija, esos trazos puede empezar a hacerlos en una bandeja de arena que tendremos preparada. Entonces, una vez que ya está practicando con las letras de lija, ha practicado en esa bandeja de arena, ¿sí? Paralelamente ya está con el alfabeto móvil también formando sus primeras palabras. Entonces vamos a pasar a la pizarra o a las diferentes pizarras que tenemos. En principio comenzaremos con una pizarra lisa donde el niño puede practicar los trazos que anteriormente ya ha estado practicando tanto con las letras de lija como con la bandeja de arena. En esta pizarra el niño puede escribir las letras del tamaño que desee. Posteriormente vamos a pasar a una pizarra con una línea horizontal. Seguimos sin darle importancia al tamaño de las letras, pero ahí ya el niño tendrá, o la niña, tendrá que escribir la base de la letra en esa línea que está dibujada en la pizarra. Y así vamos a ir acotando poco a poco el espacio con una pauta más ancha, luego otra pizarra con una pauta más estrecha, y así vamos a ir acotando el espacio poco a poco. Como ves, es un trabajo tan progresivo en el que el niño o la niña puede estar todo el tiempo que necesite en cada una de esas propuestas. Ahí, nuevamente, como siempre digo en cada vídeo, el papel del adulto es fundamental. ¿Por qué? Porque el adulto, ya seamos padres o maestros, vamos a tener que hacer ese trabajo de observación de en qué etapa se encuentra mi hijo o mi alumno para poder ofrecerle así la siguiente propuesta. Y de aquí ya pasaríamos a la escritura en papel. Con el papel haríamos igual que con las pizarras. Al principio puede escribir en un folio en blanco y luego vamos a ir acotando el espacio poco a poco. Pues bien, aquí tenemos el paso a paso de cómo los niños aprenden a escribir y leer desde el método Montessori. Como ves, está todo muy pautado, muy claro y sobre todo relacionado con el momento en el que se encuentra el niño en cada momento. No hay que tener prisa, no hay que agobiarse, no hay que comparar a el niño con otros niños, porque tenemos que ver también, dependiendo de la edad con la que nos encontremos, si ha tenido esa preparación previa o no. O sea, fijaos, toda la preparación que ha habido antes, imaginaos si un niño llega a nuestra clase, por ejemplo, con 6 años y no ha tenido toda esa preparación previa a nivel de psicomotricidad, a nivel de intelectual, de sonidos de las letras, etcétera, etcétera, pues todo ese tiempo lo vamos a tener que ahora invertir nosotros para realmente hacer esa preparación que tan importante es para que luego todo vaya fluido y realmente los niños y niñas disfruten de todo este proceso. Y paralelamente podemos tener libros en clase que, aunque ellos todavía no sepan leer, puedan ojear y sepan que pueden acudir a ellos siempre que quieran, porque llegará un momento en que al principio no van a leer, pero poco a poco van a ir deletreando palabras, van a ir reconociendo sonidos en diferentes títulos y van a ir deduciendo por sí mismos todos los nombres de los animales, por ejemplo, que vean, etcétera, etcétera. Es un trabajo muy bonito, te invito a que lo hagas con tu hijo, con tu hija o con tus alumnos y vas a ver cómo ellos adquieren esa pasión, ese amor por los libros y sobre todo, y lo más importante, es que tú siempre seas un modelo para ellos y seas la primera o el primero que estás leyendo, que lo tienes como un hábito, porque así ellos querrán acompañarte y hacerlo como tú. Pues bien, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado mucho, lo he hecho con mucho cariño, realmente quiero ayudarte y por eso te estoy compartiendo todo esto. Así que si te ha gustado, por favor, déjame por aquí en comentarios si te gustan este tipo de vídeos y sobre todo, aplícalo con tu niño, con el niño que tengas cerca. Y por favor, vuelve al vídeo y coméntame dudas que tengas, en qué te ha servido, qué dificultades tienes a la hora de aplicarlo, etcétera, etcétera. Y ahora, si quieres, ve para atrás, vuelve a ver el vídeo porque lo vas a entender todo mucho mejor y sigue anotando todo eso que se te haya podido escapar. Y bueno, no te olvides de suscribirte y así podré avisarte de todos estos vídeos que voy a estar subiendo para ayudarte. Te mando un súper beso. ¡Mua! Chao.